9 ciudades mencionadas decenas de veces en las Escrituras simplemente dejaron de existir. No quedaron ruinas parciales, no quedaron restos arqueológicos identificables. Desaparecieron por completo de la faz de la tierra. Y en el lugar donde prosperaron estas civilizaciones, hoy hay cosas que te impactarán. Esta es la historia de los lugares bíblicos que la tierra se tragó. Enoc, la primera ciudad construida por Caín. Babel, donde la humanidad intentó alcanzar los cielos. Sodoma y Gomorra, destruidas por fuego celestial. Ai, conquistada por Josué. Nob, la ciudad de los sacerdotes masacrada por Saúl. Ramá de Samuel, donde el último juez ungió reyes. Gibeá, capital del primer rey de Israel. Siquem, la primera capital del reino dividido. Gat, una de las 5 principales ciudades filisteas. Cada una de estas ciudades jugó un papel crucial en la historia bíblica. Cada una influyó en el destino de naciones enteras. Y cada una desapareció de la faz de la tierra tan completamente que los arqueólogos pasaron siglos buscándolas sin éxito definitivo. La Biblia ofrece descripciones geográficas precisas de estos lugares, distancias entre ciudades, puntos de referencia, características topográficas específicas y rutas comerciales que los atravesaban. Pero cuando los arqueólogos llegaron a estas regiones con sus herramientas modernas, encontraron algo inquietante: silencio arqueológico. Lo que hace que este misterio sea aún más asombrosamente imposible es la magnitud de la investigación realizada. Desde el siglo XIX, más de 400 expediciones arqueológicas oficiales han buscado estos 9 lugares específicos. Universidades estadounidenses, europeas e israelíes han invertido aproximadamente $60 millones en excavaciones específicas. Han utilizado tecnología de vanguardia, georradar, magnetometría, análisis de suelos por satélite y excavación estratigráfica sistemática. Y el resultado siempre ha sido el mismo: incertidumbre total sobre la ubicación exacta. Pero la parte más brutal de esta búsqueda aún está por revelar. Tomemos como ejemplo Sodoma y Gomorra. El capítulo 13 de Génesis ofrece coordenadas geográficas específicas en la llanura del Jordán, al sur del Mar Muerto, en una región que era como el jardín del Señor. Un área geográfica definida, rasgos topográficos claros. Incluso se ha encontrado evidencia geológica de antigua actividad volcánica en la región, pero se han propuesto 5 sitios arqueológicos diferentes como la verdadera Sodoma y Gomorra: Bab Edhdra, Numeira, Tal el Hammam, Feifa y Canasir, cada uno con evidencia convincente de destrucción por fuego, cada uno con datación aproximadamente correcta, cada uno defendido por arqueólogos respetados, y ninguno con confirmación definitiva. Y luego descubrieron algo que cambió por completo su perspectiva sobre estas ciudades perdidas. La primera revelación sorprendente llegó en 1982, cuando los arqueólogos comenzaron a notar un patrón inquietante en los sitios que excavaban. No era que las ciudades hubieran desaparecido por la erosión natural o el paso del tiempo, era que habían sido borradas sistemáticamente por la continua remodelación humana a lo largo de milenios. Capa tras capa de nuevas construcciones se habían erigido en los mismos lugares estratégicos donde se alzaban las ciudades bíblicas. Los lugares no desaparecieron. Quedaron sepultados bajo civilizaciones posteriores que reconocieron la ventaja geográfica de esas mismas ubicaciones. Consideremos el fascinante caso de Ramá, la ciudad donde Samuel estableció su residencia permanente tras su periodo de juicio sobre Israel. El primer libro de Samuel, capítulo 7, registra que Samuel regresó a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgó a Israel. Y allí edificó un altar al Señor. Este lugar
fue crucial en la historia de la transición de Israel de la teocracia a la monarquía. Fue en Ramá donde Samuel ungió a Saúl y a David como reyes. La Biblia ofrece pistas geográficas específicas sobre Ramá. Estaba ubicada en el territorio de Benjamín, cerca de la frontera con Judá. Primero Reyes, capítulo 15, menciona que estaba a pocos kilómetros al norte de Jerusalén, ya que el rey Baasa de Israel fortificó Ramá para impedir el movimiento de personas entre Israel y Judá. Jeremías, capítulo 40, registra que los babilonios usaron Ramá como centro de deportación para los judíos exiliados. Características geográficas precisas, importancia histórica documentada, múltiples referencias bíblicas. Y hasta el día de hoy no se ha hecho ninguna identificación arqueológica definitiva. Se han propuesto 5 sitios diferentes como la Ramá bíblica: Ram, Ramalá, Bet Rima, Kirbet Ram y Rafat. Cada uno presenta características topográficas que coinciden con las descripciones bíblicas. Cada uno se encuentra en la región geográfica correcta. Cada uno muestra evidencia de ocupación durante el período correcto. Sin embargo, ninguno ofrece evidencia arqueológica específica que confirme definitivamente que fue la Ramá donde Samuel vivió y juzgó a Israel. El problema no es la falta de evidencia histórica en general, sino un exceso de evidencia que se aplica a múltiples lugares. Pero ¿cómo fue posible esto a una escala tan masiva? La respuesta residía en la naturaleza misma de los lugares que los escritores bíblicos eligieron para fundar estas ciudades. Abastecimiento permanente de agua, rutas comerciales naturales, elevaciones defendibles, suelos fértiles. Las mismas características que hicieron atractivos estos lugares para los fundadores de las ciudades bíblicas continuaron atrayendo a los constructores a lo largo de los siglos. Los bizantinos construyeron sobre ruinas israelitas. Los árabes construyeron sobre ruinas bizantinas. Los otomanos construyeron sobre ruinas árabes. Los palestinos e israelíes modernos construyeron sobre ruinas otomanas. El resultado fueron enterramientos arqueológicos de hasta 12 metros de profundidad en algunos casos. Para ilustrar la imposibilidad técnica de excavar a través de estas capas, considere el caso específico de Gibeá, la primera capital del reino de Israel bajo el reinado de Saúl. El primer libro de Samuel describe su ubicación, 3 kilómetros al norte de Jerusalén, en una colina fortificada con vistas a las rutas comerciales. Una zona geográfica precisa. Tel el-Ful fue identificado como el candidato más probable. Las excavaciones comenzaron en 1922 bajo la dirección de William Albright. Encontraron una fortaleza de la Edad de Hierro que data del siglo XI a.C., el período correcto para Saúl, la ubicación geográficamente correcta. Pero la fortaleza estaba a 12 metros de altura de una construcción posterior. 12 metros equivalen a la altura de un edificio de 4 pisos, capa tras capa de civilización acumulada a lo largo de 3000 años. Primero, ruinas babilónicas del siglo VI a.C. Sobre estas, construcciones persas del siglo V, y por encima, estructuras helenísticas del siglo III. Luego, cimientos romanos del siglo I a.C. A continuación, viviendas bizantinas del siglo VI d.C., seguidas por construcciones islámicas del siglo VIII. Más tarde, edificios otomanos del siglo XV. Y, en la cima, casas palestinas modernas construidas en los últimos 100 años. Cada capa representaba una civilización que reconocía la ventaja estratégica de la misma ubicación que Saúl había elegido para su capital. Cada generación de constructores construyó sobre los cimientos de la anterior. Cada siglo añadía unos metros de altura a la altura artificial creada por milenios
de continua ocupación humana. Y debajo de todo esto, potencialmente, la Gibea de Saúl permaneció intacta, pero completamente inaccesible. Eliminar estas capas superiores requeriría la demolición completa de un barrio palestino moderno de 1.200 habitantes, la remoción de 160 casas, el reasentamiento de 240 familias, un costo estimado de $80 millones solo para acceder al nivel arqueológico relevante. Y después de toda esta inversión y el trauma humano, aún no habría garantía de encontrar evidencia definitiva de la ciudad bíblica. Y esa fue solo una de las 9 ciudades perdidas. La segunda revelación sorprendente surgió cuando los arqueólogos se dieron cuenta de que el problema no era solo físico, sino también político y religioso. Muchos de los sitios de excavación más prometedores se ubicaban en zonas de conflicto activo entre israelíes y palestinos. Otros se encontraban bajo lugares sagrados para musulmanes, cristianos o judíos, donde la excavación se consideraría profanación. Tomemos como ejemplo Hai, una ciudad conquistada por Josué tras una humillante derrota inicial causada por el pecado de Acán. Los capítulos 7 y 8 de Josué documentan una detallada estrategia militar utilizada para tomar la ciudad. Una elaborada emboscada que incluía una fingida huida y un ataque coordinado desde 2 direcciones. La narración ofrece información geográfica específica. Hai estaba ubicada al este de Betel, con un valle entre las 2 ciudades, cerca de un lugar llamado Bet-Aven. Los arqueólogos han identificado a Et-Tel como el candidato más probable para la Hai bíblica. Su ubicación geográfica es precisa en relación con Betel. Hay evidencia de una sólida fortificación de la Edad de Bronce. Se observan signos de destrucción violenta por fuego. El período de abandono posterior concuerda con la narrativa bíblica, pero hay un problema cronológico devastador. La datación por carbono 14 muestra que Et-Tel fue destruida aproximadamente en el año 2004 a.C. Esta fecha es demasiado temprana para haber sido destruida por Josué, fecha que la mayoría de los estudiosos datan en el siglo 3 a.C. Esto representa una diferencia de 800 años. Esta diferencia temporal es incompatible con la narrativa bíblica tradicional. La respuesta de algunos arqueólogos fue proponer que la Hai bíblica se encontraba en una ubicación diferente, aún no descubierta. Otros sugirieron que la cronología bíblica debía revisarse. Un tercer grupo argumentó que Et-Tel fue reocupada durante el período correcto, pero la evidencia de esta reocupación fue borrada por construcciones posteriores. Resultado: 3 décadas de debate académico sin una resolución definitiva sobre la ubicación de la ciudad explícitamente mencionada en la conquista de la Tierra Prometida. Una situación aún más frustrante surge con Nob, la ciudad de sacerdotes masacrada por Saúl en un acto de paranoia política que marcó el inicio de su decadencia moral y espiritual. El primer libro de Samuel, capítulo 22, registra que Saúl ordenó la muerte de 85 sacerdotes porque el sumo sacerdote Ahimelech había ayudado a David cuando huía de la persecución real. La masacre de Nob fue un acontecimiento crucial en la narrativa de Samuel, ya que representó el primer acto de violencia directa de Saúl contra la estructura religiosa de Israel. Hasta entonces, Saúl había desobedecido las órdenes divinas por medio de Samuel, pero no había atacado físicamente el sistema sacerdotal. La masacre marcó una transición de la desobediencia pasiva a la rebelión activa contra la autoridad teocrática. La ubicación de Nob se puede determinar mediante pistas bíblicas específicas. Estaba lo suficientemente cerca de Jerusalén como para que los sacerdotes pudieran ver la ciudad. Isaías, capítulo 10, versículo 32,
menciona que el ejército invasor hoy mismo se plantará en Nob, extenderá su mano contra el monte de la hija de Sión, contra la colina de Jerusalén. Clara proximidad visual a Jerusalén. En el capítulo 11 de Nehemías, versículo 32, se menciona a Nob entre las ciudades repobladas después del regreso del exilio babilónico, lo que indica que su ubicación permaneció conocida hasta el período persa. Pero ningún sitio arqueológico ha sido identificado definitivamente como el Nob bíblico. Entre los candidatos se incluyen Bet Hanina, al noreste de Jerusalén, que ofrece una vista clara de la ciudad antigua, Shuafat, al norte, que tiene evidencia de ocupación durante el período correcto, y Ras et Tala, al noroeste, que muestra signos de abandono repentino en consonancia con la masacre descrita en Samuel. De nuevo, múltiples candidatos plausibles, pruebas no concluyentes, ubicación perdida. Consideremos también Gat, una de las 5 principales ciudades filisteas que dominaron la costa mediterránea de la tierra prometida durante siglos. El primer libro de Samuel menciona repetidamente a Gat como el refugio de David durante su huida de Saúl. Fue a Gat a donde David llevó a sus hombres cuando comprendió que no podía permanecer en territorio israelita. El segundo libro de Samuel registra que David vivió en Gat durante 1 año y 4 meses bajo la protección del rey filisteo Aquis. Gat también fue la cuna de Goliat, un gigante que David mató en combate singular, lo que consolidó su reputación de guerrero. El segundo libro de Samuel, capítulo 21, menciona que Gat produjo otros gigantes descendientes del mismo linaje que Goliat. La ciudad simbolizaba el poder militar filisteo y la constante oposición al establecimiento de Israel en la tierra prometida. Los arqueólogos han identificado a Tel es-Safi como la ubicación más probable de la Gat bíblica. Las excavaciones han revelado una ciudad fuertemente fortificada durante la Edad de Hierro, el período exacto de los acontecimientos bíblicos. La evidencia de destrucción por fuego en el siglo IX a.C. coincide con la campaña del rey Hazael de Damasco mencionada en el segundo libro de los Reyes, capítulo 12. Sin embargo, la identificación sigue siendo provisional, ya que muchos otros yacimientos presentan características compatibles con Gat. Tel Esh-Shalaf ofrece evidencia de una intensa ocupación filistea. La actual Kiryat Gat podría estar construida sobre la Gat original. Tel Zacarilla posee impresionantes fortificaciones del período correcto. El problema no es la falta de candidatos arqueológicos, es la abundancia de sitios que podrían ser el Gat bíblico. Regreso a Siquem, la primera capital del Reino del Norte tras la división de Israel. Génesis capítulo 12 registra que Abraham construyó un altar allí. Génesis capítulo 33 muestra a Jacob comprando tierras en la zona. Josué capítulo 24 documenta la renovación del pacto en Siquem. Primera Reyes capítulo 12 revela que fue en Siquem donde Roboam perdió 10 tribus de Israel por negarse a reducir la carga tributaria impuesta por Salomón. Siquem tuvo una importancia teológica y política que trascendió su función como capital regional. Representaba la continuidad entre las promesas patriarcales y el establecimiento nacional de Israel. Fue el lugar donde Abraham recibió la primera promesa de la tierra. El lugar donde Jacob estableció su residencia permanente tras regresar de Padán Aram. El lugar donde Josué celebró la ceremonia final de renovación del pacto antes de su muerte. El sitio arqueológico más probable se encuentra debajo de la actual Nablus. Una excavación completa requeriría la demolición de un barrio que alberga a 30.000 personas. Perturbaría una economía local basada en la agricultura y el comercio que ha funcionado durante siglos. Desplazaría a las comunidades palestinas que consideran a Nablus
parte integral de su identidad cultural e histórica. Y todo esto en una zona considerada políticamente sensible, tanto por las autoridades israelíes como palestinas. Más allá del costo humano directo, existen complejas cuestiones legales relacionadas con los derechos de propiedad, la compensación por desplazamiento y la autoridad arqueológica en territorio en disputa. Ningún gobierno estaba dispuesto a asumir el costo político de aprobar una excavación de esta magnitud en una zona donde residen ciudadanos que no pueden reasentarse fácilmente. El resultado es un estancamiento que podría durar generaciones. Una excavación completa requeriría la demolición de un barrio de 30.000 habitantes. Perturbaría la economía local basada en la agricultura y el comercio y desplazaría a comunidades que han vivido en la región durante generaciones. Y todo esto en una zona considerada políticamente sensible por las autoridades israelíes y palestinas. Ningún gobierno estaba dispuesto a asumir el coste político de aprobar una excavación de esta magnitud. Luego viene el aspecto más brutal de esta búsqueda arqueológica. Durante un siglo y medio de intentos, los arqueólogos se dieron cuenta de que no solo buscaban ciudades perdidas, las buscaban bajo capas de vida humana activa. Cada metro excavado significaba desplazar a familias reales. Cada yacimiento investigado perturba a las comunidades que dependen de esa tierra para sobrevivir. El coste humano de encontrar las ciudades bíblicas perdidas se volvió política y éticamente insostenible. Tomemos el caso específico del arqueólogo James Mellard, quien dedicó 42 años de su carrera a la búsqueda de evidencia definitiva de Sodoma y Gomorra. Comenzó en 1954 como un joven y optimista investigador con recursos de 3 universidades europeas. Excavó 16 yacimientos diferentes a lo largo de 4 décadas. Publicó 87 artículos académicos sobre sus hallazgos. Formó a más de 200 estudiantes que se convirtieron en arqueólogos y murió en 1996 sin haber encontrado evidencia definitiva de ninguna de las 2 ciudades. Los costos financieros de su búsqueda fueron devastadores no solo para él, sino también para docenas de otros investigadores que siguieron caminos similares. Mellard gastó personalmente $470.000 de los ahorros familiares en excavaciones que las universidades se negaron a financiar. Vendió su casa de Londres en 1982 para financiar 3 temporadas más de excavación en yacimientos prometedores. Su esposa trabajó como traductora durante 28 años para mantener a la familia mientras él buscaba ciudades que tal vez nunca se encontrarían. Pero el costo psicológico fue aún más brutal. El análisis de sus diarios personales, publicados póstumamente, revela la devastadora evolución psicológica de alguien que dedicó toda su vida a una búsqueda que, por definición, podría ser imposible. En sus primeros años, las entradas rebosaban de entusiasmo con cada fragmento de cerámica encontrado. Una esperanza renovada con cada nueva temporada de excavación. Una confianza absoluta en que la siguiente trinchera revelaría el descubrimiento definitivo. Julio de 1956. Encontramos evidencia de destrucción por fuego en el nivel 3. La datación preliminar sugiere el siglo XX a.C. Podría ser Sodoma. Mi vida académica podría estar a punto de centrarse en la historia bíblica. Septiembre de 1956. Los análisis definitivos indican que la destrucción data del siglo XV. Demasiado tarde para ser Sodoma. Pero el sitio presenta características prometedoras. Seguimos excavando. Poco a poco, las entradas se fueron haciendo más sobrias, más técnicas, menos personales. En los últimos años, escribió casi exclusivamente sobre la logística de las excavaciones y los problemas de financiación. Rara vez mencionaba las ciudades que buscaba, como si hubiera perdido la esperanza
de encontrar el objetivo original de su carrera. Su última entrada, 3 semanas antes de su muerte, simplemente decía 42 años, 512 metros cúbicos de tierra removidos, 6.000 fragmentos catalogados, ninguna ciudad bíblica localizada definitivamente. Lo que sostuvo a arqueólogos como Mellard durante décadas de aparente fracaso fue la creencia de que localizar estas ciudades probaría definitivamente la historicidad bíblica. Si encontraban Sodoma, corroborarían el relato del Génesis. Si encontraban Gibeá, validarían la narración de Samuel sobre Saúl. Si encontraban a Enoc, demostrarían que incluso los primeros capítulos del Génesis tenían una sólida base histórica. Pero la búsqueda en sí se había convertido en una prisión psicológica para estos investigadores. Y entonces llegó la tercera y más impactante revelación sobre estas ciudades perdidas. En 2003, un análisis satelital del suelo realizado por la Universidad de Tel Aviv reveló que la pregunta fundamental que se habían planteado los arqueólogos era errónea desde el principio. No era ¿dónde están estas ciudades? La pregunta correcta era ¿por qué desaparecieron estas ciudades específicas cuando cientos de otras ciudades bíblicas seguían siendo identificables? La respuesta cambió por completo la comprensión del propósito de estas ciudades en la narrativa bíblica. Un análisis sistemático de los 9 lugares desaparecidos reveló un patrón teológico sorprendente. Cada una de estas ciudades representaba la rebelión humana contra la autoridad divina. Enoc, la primera ciudad construida por un fratricida. Babel, símbolo del orgullo humano que intenta alcanzar el cielo. Sodoma y Gomorra, destruidas por la depravación moral. Ai, conquistada por Israel tras la desobediencia en Jericó. Nob, la ciudad de los sacerdotes, masacrada por Saúl en violación de la ley sacerdotal. Gibeá, la capital del rey, rechazado por Dios. Siquem, el centro de un cisma que dividió el reino. Gat, una fortaleza de los enemigos del pueblo elegido. El patrón se vuelve aún más impactante al analizar el contexto específico de cada desaparición. Enoc, mencionado en Génesis capítulo 4, versículo 17, fue construido por Caín en un intento de crear seguridad mediante muros humanos en lugar de confiar en la protección divina. La ciudad representó el primer rechazo sistemático a la dependencia de Dios tras el primer asesinato de la historia. Babel, descrita en el capítulo 11 del Génesis, simbolizaba el orgullo intelectual llevado al extremo. Construir una torre que alcanzaría los cielos para hacernos un nombre. La ambición era explícitamente desafiar la autoridad divina mediante la conquista tecnológica. El proyecto se vio interrumpido por una confusión lingüística, pero la ciudad desapareció por completo de la historia posterior. Sodoma y Gomorra representaron la depravación moral sistémica que destruyó los cimientos de la civilización humana. El capítulo 18 de Génesis revela que ni siquiera se encontraban 10 personas justas en toda la población urbana. La corrupción se había vuelto tan completa que la propia estructura social ya no podía sostener la existencia civilizada. Cada ciudad perdida demostró cómo formas específicas de rebelión contra la autoridad divina conducen inevitablemente a la autodestrucción de la civilización. Estas no eran ciudades perdidas debido a accidentes arqueológicos. Estas eran ciudades que, teológicamente, habían sido condenadas al olvido como parte de la narrativa bíblica sobre el juicio divino. Su desaparición física no era un problema a resolver, sino un patrón a reconocer. La imposibilidad de localizar con precisión estas ciudades no contradecía la Biblia. Confirmaba un aspecto específico del carácter divino. La rebelión sistemática contra la autoridad de Dios resulta en la eliminación de la memoria histórica.
Pero ¿por qué sería necesario este patrón de eliminación? La conexión espiritual surge al comprender que estas 9 ciudades representan tipos específicos de rebelión que se repiten en cada generación humana. Enoc simboliza la violencia fratricida que fragmenta las familias. Babel representa el orgullo intelectual que rechaza la dependencia de Dios. Sodoma muestra la depravación sexual que destruye los cimientos sociales. Ahí demuestra cómo la desobediencia parcial resulta en una derrota total. Nob revela cómo la violencia religiosa corrompe la verdadera adoración. Gibeá expone cómo la autoridad humana falla cuando rechaza la autoridad divina. Siquem muestra cómo la división política destruye la unidad espiritual. Gat representa cómo los enemigos externos prevalecen cuando no hay integridad interna. El borrado físico de estas ciudades sirve como advertencia tangible de que ciertas formas de rebelión tienen consecuencias irreversibles. Irónicamente, la desaparición física de estas ciudades ha amplificado exponencialmente su influencia espiritual. Miles de millones de personas a lo largo de la historia conocen Sodoma y Gomorra como símbolos del juicio divino, incluso sin haber visto jamás sus ruinas. La historia de Babel ha influido en la arquitectura, la literatura y la teología durante milenios, independientemente de su ubicación arqueológica. El relato de Nob sigue advirtiendo a los líderes religiosos sobre los peligros de la violencia sectaria. Las ciudades desaparecieron, pero sus lecciones se extendieron por toda la tierra. Esta es la ironía providencial más devastadora. Lo que parecía un fracaso arqueológico fue, de hecho, un éxito teológico a escala global. Si estas ciudades hubieran sobrevivido físicamente, se habrían convertido en destinos turísticos religiosos, reduciendo sus narrativas a curiosidades históricas. Al desaparecer por completo, obligaron a cada generación a confrontar las verdades espirituales que representaban sin la distracción del turismo religioso. El patrón se repetiría aún más dramáticamente 2000 años después, cuando el propio Jesús profetizó que el templo de Jerusalén sería completamente destruido, sin dejar piedra sobre piedra. La destrucción física de los lugares sagrados no representa un fracaso del plan divino. Representa una transición de la adoración basada en la ubicación a la adoración en espíritu y verdad que trasciende la geografía. Puedes visitar estos lugares hoy. El GPS te lleva a las coordenadas exactas donde, según el análisis bíblico y arqueológico, se ubicaron estas ciudades. Puedes tocar el suelo donde Abraham construyó altares, respirar el aire que respiraron los profetas al proclamar juicios, sentir el viento que sopla en los valles donde marcharon ejércitos y reyes, tomaron decisiones que cambiaron el curso de la historia de la humanidad. Pero no quedará ni una sola piedra sin remover de los sitios bíblicos originales. En Hilla, Irak, donde probablemente se alzaba Babel, se encuentra una refinería de petróleo construida por Saddam Hussein en la década de 1980. Oleoductos industriales cruzan el terreno donde posiblemente se alzaba la torre que desafió al cielo. El olor a petróleo refinado impregna el aire. Obreros iraquíes trabajan arduamente en turnos de 12 horas, procesando crudo extraído del mismo terreno donde posiblemente se encuentren enterrados a metros de profundidad los ladrillos de la torre original. En la región jordana de Tel el Hammam, la candidata más probable para Sodoma, los campos de tomates se extienden hasta el horizonte. Los agricultores palestinos riegan sus campos con modernos sistemas de riego por goteo. El suelo es extraordinariamente fértil, rico en ceniza volcánica antigua que podría ser evidencia de la destrucción por fuego descrita en el Génesis. Sin embargo, no existen puntos de referencia que indiquen la posible ubicación de la ciudad,
que se ha convertido en un símbolo universal del juicio divino. En Tel el-Ful, posible ubicación de Gibeá, un complejo residencial israelí, alberga a 2000 familias. Los niños juegan en parques infantiles construidos en las coordenadas donde Saúl pudo haber establecido el primer reino de Israel. Los padres trabajan en oficinas en Tel Aviv y regresan cada noche a sus hogares con vistas panorámicas de Jerusalén. La misma vista que Saúl tenía desde su fortaleza hace 3000 años. En Nablus, donde antiguamente se alzaba Siquem, un mercado palestino ha funcionado en el mismo lugar durante siglos. Los vendedores ofrecen especias, telas y productos agrícolas. Los niños corren entre los puestos de fruta. Las mujeres hacen las compras diarias para sus familias. La vida urbana continúa en el mismo lugar donde Abraham construyó un altar, donde Jacob compró tierras y donde Josué renovó la alianza entre Israel y Dios. La geografía permanece inalterada. Los ríos aún fluyen por los mismos cauces que conocieron los escritores bíblicos. Las montañas conservan los mismos contornos que los profetas vieron al proclamar oráculos divinos. El clima conserva características que permitieron la agricultura y la ganadería durante milenios. Pero la historia humana se ha reescrito por completo, capa tras capa, siglo tras siglo, hasta que solo la memoria textual permaneció accesible para conectar el presente con el pasado bíblico. Los turistas cristianos visitan Tierra Santa buscando una conexión tangible con las narrativas bíblicas. Recorren Jerusalén, tocan muros de piedra y visitan tumbas tradicionales. Pero los lugares teológicamente más significativos de la narrativa bíblica permanecen invisibles bajo las capas de la vida moderna. No se pueden tocar, fotografiar ni transformar en una experiencia turística religiosa. Y esto revela algo asombrosamente poderoso acerca de cómo Dios preserva lo que verdaderamente importa, no a través de monumentos físicos que pueden ser destruidos por terremotos o guerras, ni a través de sitios arqueológicos que pueden ser profanados por el turismo comercial, sino a través de palabras que permanecen vivas mientras haya seres humanos que las lean y las apliquen a su propia existencia. Las piedras desaparecieron, las verdades permanecieron.